Un muy afectuoso saludo a todos los seguidores de Pensamiento al Aire en nuestra tercera temporada dedicada a la geopolítica. Un abrazo y un agradecimiento especial al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, artífices de este proyecto. Recientemente hablábamos de capitalismo y comunismo. Hoy vamos a hablar en teoría de su contraparte, que es el capitalismo, ratificando lo que hemos dicho como preámbulo. Todas las teorías son buenas, todas las teorías buscan que el humano esté bien. Al llegar a concretarse y tener contacto con la realidad, es donde las cosas se enredan y se distorsionan, porque en la realidad hay humanos y cada humano tiene sus propios intereses. Vamos entonces a conversar sobre lo que es el capitalismo. Digamos que el origen del capitalismo nace desde por allá, cuando el feudalismo, en el siglo XIII-XIV, pero se consolida en el siglo XVIII, es un sistema económico donde los medios de producción y distribución son de propiedad privada y tienen fines lucrativos, promueve la competencia, libre oferta, libre demanda, defiende la libertad de empresa. La sociedad capitalista se conforma de la burguesía alta, media y baja, el proletariado y el campesinado, de acuerdo con alguna nomenclatura, permite la movilidad social, de acuerdo con el esfuerzo. Quien nace en una condición a través de su vida puede o estancarse o caer y en teoría subir, mejorar, de acuerdo con la teoría capitalista. Y eso genera un círculo de carácter virtuoso bajo esta perspectiva. ¿Qué es el capitalismo? En un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, de la acumulación de capital, la producción para el beneficio y la libre competencia en el mercado. Se caracteriza por la búsqueda del lucro, la propiedad privada de los medios de producción y la libertad económica, con un papel limitado del Estado en la economía. No una desaparición completa, pero sí una intervención moderada. Es entonces un sistema económico con propiedad privada, inicia con una producción autosuficiente de base familiar. Ese sistema económico con propiedad privada se relaciona y crea unos mercados. Esta economía de mercado es una producción de base familiar, y este sistema económico con propiedad privada y propios mercados y empresas configura el conjunto del sistema económico capitalista. El capitalismo tiene sus raíces en el siglo XVIII, donde estamos percibiendo todos los impactos de la revolución industrial, sobre todo en Europa, y fue en este periodo cuando surgieron las fábricas y grandes avances tecnológicos. Ahora bien, también esto llevó a una gran movilización de segmentos amplios de la población agraria, rural, campesina, hacia las ciudades, generando realidades de todo tipo novedosas, sobre todo en lo social, la salud pública, la ambiental, la salud y la educación. Se dice que el capitalismo nace de la servidumbre a la libertad de mercado. Ese no es un proceso de un día, ni de una semana, ni de un mes, ni de un año. Es un proceso de larga duración que gestó durante siglos, marcando la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Recuerden que hablábamos de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Jeremías Bentham, que de alguna manera, con sus críticas al estado de cosas en términos de cómo se generaba riqueza y cómo se repartía o cómo había acceso a ella, es que nacen los principios que posteriormente se van consolidando. Hay unos antecedentes feudales entre los siglos XIII y XV, el feudalismo como modelo dominante. Estaba la sociedad organizada alrededor de feudos, señores feudales, la producción era agraria y había vasallos. No existía una moneda circulante formalmente establecida, era básicamente trueque o era simplemente la participación marginal de la producción total entre la nobleza, el clero y los vasallos. Surge la burguesía en las ciudades cuando ya hay evolución, y esa gran cantidad de gente que se junta en las ciudades requiere servicios, requiere productos, requiere comida, requiere movilidad. Aparece una nueva clase social,
los burgueses, donde se asocian los mercaderes, profesionales, banqueros y los prestamistas que no faltan a la luz de la historia. Estos se dedicaban a la artesanía y al comercio y de alguna manera ya esto no encajaba en el sistema feudal. Aparece la monetización de los tributos. Ya no se pide que los tributos al señor feudal sean en especie, sino en dinero, lo cual genera una realidad distinta alrededor de la moneda y el monetarismo. Aparece una figura que se denomina protocapitalismo. Entre los siglos XV y XVIII hay una decadencia atónita del feudalismo y eso se da por la creciente importancia del comercio, la producción artesanal y la circulación de dinero. Se da también una acumulación originaria de capital en un fenómeno que se denomina y se conoce como mercantilismo. Esta figura, esta fase, se caracterizó por la búsqueda de riqueza a través de acumulación de metales preciosos, oro y plata, y una balanza comercial positiva, donde lo que se vende en cantidad monetaria es superior a lo que se compra también en esas unidades monetarias. Estos estados nacionales emergentes apoyan y facilitan este comercio a través sobre todo de la expansión cultural colonial y la explotación de recursos. Recursos internos dentro del territorio, pero en el caso, por ejemplo, de Europa, se les apareció la Virgen cuando Colón descubre a América, de acuerdo con la historia tradicional. Se da el desarrollo del trabajo asalariado y se dan innovaciones y exploraciones, sobre todo en el siglo de las luces, donde hay un desarrollo vertiginoso de la inventiva en diferentes campos, sobre todo buscando la mayor productividad de los aparatos productivos, pero también un mejor estar del humano mientras hace parte de la sociedad. Aquí vemos en Europa las áreas comerciales, aparece la Liga Hanseática, Genovesa, Veneciana, Catalana y de Champaña, y las rutas comerciales que son tan importantes alrededor de las rutas de Hansa, las italianas, las rutas terrestres y las ferias. Estamos hablando de Occidente. El capitalismo moderno nace en el siglo XVIII y XIX alrededor de la migración industrial. Se empieza a dejar de producir al detal de a uno y las máquinas permiten producción en volumen, en masa. Se da una creciente urbanización por el desplazamiento del campo a la ciudad y se consolida la burguesía industrial. Pensadores como Adam Smith, con su obra La riqueza de las naciones, sientan las bases teóricas del capitalismo. Aparece una figura como el laissez-faire, que el Estado intervenga, pero no mucho. La búsqueda del interés propio, donde se dice que cuando se consolida el interés particular, eso contribuye al beneficio global de la sociedad, y se ratifica el concepto de propiedad privada, donde no solamente se reconoce, sino se le protege para que se entienda que los medios de producción son el pilar fundamental de esta nueva forma. Aparece la figura de plusvalía de Marx, que ya la hemos reflexionado en algún momento del tiempo. Aunque Marx fue un crítico del capitalismo, su análisis de la plusvalía es fundamental para entender cómo se genera el capital. Esta es una imagen que muestra diferentes tipos de industrialismo y de acumulación de riqueza. ¿Cuáles son los principios claves del capitalismo? En Adam Smith y La riqueza de las naciones aparece la figura de la mano invisible. Es el mercado el que se controla, el que genera las relaciones equilibradas o desequilibradas entre la oferta y la demanda con todo lo que ello implica. La propiedad privada de los medios de producción y los bienes. La figura del libre mercado y la competencia, donde los precios están determinados por la oferta y la demanda. La búsqueda del beneficio o lucro como motor de la actividad económica. La mínima intervención estatal inicialmente, lo cual genera libertad económica, y la libre contratación y movilidad del trabajo en la relación empleador-empleado. En la propiedad privada, los individuos y empresas tienen el derecho a poseer bienes, incluyendo tierras, fábricas y otros medios de producción, así como activos intangibles como acciones, bonos, billetes. En el libre mercado, los precios de los bienes y servicios se determinan por la oferta y la demanda, con poca intervención del gobierno.
Si se produce mucho y la demanda es poca, las cosas son baratas. Si se produce poquito y la demanda es mucha, pues ante la escasez, los productos o bienes adquieren un mayor valor. La búsqueda del beneficio es el leitmotiv de las empresas para generar ganancias a través de la producción y la posterior venta de bienes y servicios. La competencia genera la capacidad de que haya un tipo de pugna permanente, pugna amigable para ofrecer mejores productos y servicios cada vez a precios más bajos, lo cual motiva al esfuerzo de mejorar la forma de producción. Eso llevará a innovaciones, eficiencias, desarrollos técnicos y tecnológicos. Se habla de la libertad de empresa, donde los individuos tienen la libertad de iniciar los propios negocios y participar en el mercado, y la acumulación de capital que se utiliza para generar más capital a través de inversiones y actividades empresariales. Como toda teoría, hay aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos. El capitalismo desarrolla y potencia la innovación y el desarrollo tecnológico para mejorar las formas de producción, garantizar mayor calidad y menor precio. El crecimiento económico. Sostenidamente, este sistema ha demostrado generar crecimiento, elevando el nivel de vida de las personas con cierta estabilidad. Con la aparición de variedad de bienes y servicios gracias a la competencia. Entonces hay variedad de calidades de telas, hay variedad de calidades de muebles, hay variedad de calidades de productos agrícolas y así en las diferentes áreas, sectores y subsectoriales de la economía. Dentro de los aspectos negativos, se puede generar desigualdad económica, puede generar brechas económicas significativas entre los que más tienen y los que menos tienen. Explotación laboral, ahí es donde entra el Estado a generar unas relaciones laborales decentes, en términos de que la explotación sea razonable y cada quien cumpla con su parte de manera equitativa y responsable. Y lo otro, el impacto ambiental. Ya últimamente, esto tiene 3 o 4 decenios, lo que se preocupa es porque las empresas sean socialmente y ambientalmente sostenibles, de modo que no causemos perjuicios al planeta y no perjudiquemos al entorno. Y en el entorno está la naturaleza per se y nosotros los humanos que dependemos de esa naturaleza. ¿Cuáles son las características comunes del capitalismo moderno? Hay puntos claves como en la regulación del sistema de precios, del mercado de capitales, la innovación constante, el reconocimiento de la existencia de ciclos económicos, el fenómeno de la globalización y la concentración de capital. Hoy, ante la globalización y el crecimiento del comercio internacional, hay mayor competencia, hay mayor posibilidad de acceso a nuevos mercados, se integran las cadenas de suministro, hay impacto en las industrias nacionales porque la competencia es mucho más abierta y se da la figura de los acuerdos comerciales. El capitalismo, digamos, tiene versiones, tiene interpretaciones y cada realidad exige que haya como ajustes. Digamos que hay realidades de cada nación que dan evidencia de nuevos modelos. Uno podría hablar del capitalismo del laissez-faire o del libre mercado, que tiene como prototipos y arquetipos a Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda en nuevas épocas. Hay mínima intervención estatal, precios determinados por oferta y demanda y fuerte protección de la propiedad privada. Se cree que la competencia y la autorregulación del mercado maximizan la eficiencia, hay mayor innovación, eficiencia y crecimiento y puede generar desigualdad, monopolios y fallos de mercado. Capitalismo de Estado, el que se produce o se ejerce en China, está en transición y en algunos países del sudeste asiático. El Estado juega un rol dominante en la economía, a menudo siendo propietario de empresas de sectores estratégicos o influyendo directamente en el mercado. Aun cuando hay empresas privadas, el Estado actúa como actor económico significativo y establece las políticas macroeconómicas. Busca dirigir el desarrollo económico y garantizar ciertos objetivos nacionales. El Estado puede lograr un crecimiento rápido y una gran inversión en infraestructura. Y hay riesgos, como siempre, de corrupción, ineficiencia burocrática y falta de competencia. Existe el capitalismo de bienestar o social en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia,
combina elementos de libre mercado con una fuerte intervención estatal en la provisión de servicios públicos básicos como la salud, la educación, la seguridad social y políticas de redistribución de la riqueza. Busca equilibrar la eficiencia económica con la equidad social, baja la desigualdad, tiene una alta carga tributaria y potencialmente puede crecer la burocracia. La economía mixta aparece en la mayoría de los países occidentales, incluyendo Estados Unidos, Alemania o España. Es el modelo más común, integra los elementos del libre mercado con una regulación estatal más o menos significativa y la provisión por parte del Estado de algunos bienes y servicios públicos. El Estado interviene para corregir fallos del mercado, hay flexibilidad para adaptación de diferentes situaciones y hay debate constante sobre el equilibrio adecuado entre el mercado y el Estado, que genera riesgos de ineficiencia o distorsiones en la intervención. Aquí están los tipos de capitalismo bajo otro enfoque. ¿Cuáles son las tendencias actuales del capitalismo? El capitalismo, como todas las teorías, pero esta está en constante evolución, enfrentando nuevos desafíos y adaptándose a un mundo permanentemente cambiante. Hoy se habla del mundo VICA, el mundo B pequeña de volátil, de I de incierto, C de complejo y A de ambiguo. Es un momento particular de la historia. La globalización y la descentralización traen diferentes realidades. Recordemos que la globalización puede entenderse de una manera muy bella como que el planeta está despierto 24 horas. Hay cadenas de valor globales, la producción y el comercio se han vuelto cada vez más transnacionales y las empresas pueden operar en múltiples países buscando optimización de recursos. Deslocalización industrial, se pueden buscar mejores horizontes cuando hay menores costos laborales o legislaciones más apropiadas en otros territorios. Y aumento del comercio electrónico a través del e-commerce, lo cual genera sin movimiento, desplazamiento por parte del consumidor, acceso a plataformas donde se consolidan gran cantidad de ofertas de bienes y servicios. En la tecnología e innovación, pues la aparición de la economía digital y las diferentes plataformas hoy son pan de cada día. La aparición y el inicio del uso intensivo de la inteligencia artificial y la maduración de la automatización alrededor de la robotización y la economía llamada gig o de plataformas que hace que haya un replanteamiento acerca de cómo se establecen las relaciones de trabajo, de seguridad social y derechos de los trabajadores. Se empieza a hablar de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, esto a partir del decenio de los 60, donde ya se tienen en cuenta como medidas de actuación empresariales el impacto con la crisis climática, en la aplicación o no de la economía circular, eso de producir, usar y desechar, donde se debe cambiar para volver utilizables los residuos y reutilizar recursos, la inversión socialmente responsables en lo que se llama stakeholders o públicos de interés y presión para intensificar y concretar las campañas para construir un mundo mejor. Hoy también hay que reconocer, hay un aumento de la desigualdad con consecuencias muy evidentes. Concentración de la riqueza, cada vez más pocos ricos, mucho más ricos y muchos pobres, cada vez más pobres. Impacto en la cohesión social, puesto que la desigualdad genera nichos, y debate sobre políticas redistributivas. ¿Cuál es el papel entonces del Estado, de las grandes corporaciones, para que la población tenga acceso a los recursos, ya sea a través del empleo directo, indirecto o de subsidios? Geopolítica y fragmentación. Empieza a haber rivalidad entre potencias peleando, comillas, por los mercados. Aparecen figuras de proteccionismo y desglobalización parcial, resiliencia en las cadenas de suministro. ¿Esto qué quiere decir? Hay acontecimientos del orden mundial que pueden afectar los flujos comerciales, ya sea por congestión en los puertos, ya sea por congestión en los canales, en los estrechos, congestión que se puede dar o por fenómenos naturales o por intervenciones directas de los estados en momentos de conflicto. Hoy se habla de un posible estancamiento secular. Argumentan algunos economistas que las economías desarrolladas están entrando en un periodo de bajo crecimiento sostenido, lo cual impulsa
está impulsado por factores como el envejecimiento de la población. Hoy está cambiando la pirámide demográfica, la baja inversión y la desaceleración de la productividad. Los cambios tecnológicos generan exigencias de permanente capacitación y recapacitación alrededor de la educación continua para toda la fuerza laboral, operativa, de supervisión y directiva. Nuevas realidades requieren nuevos pensamientos, nuevas estrategias, nuevas políticas, nuevas formas de actuación. Digamos, como reflexión final, que el capitalismo demostró un sistema económico muy bueno, dinámico, adaptable y capaz de generar una riqueza y progreso sin precedentes. Sin embargo, temas como la desigualdad, el cambio climático y el impacto de los diferentes cambios a su interior son motivos actualmente de reflexión y de preocupación. Uno puede destacar cómo a lo largo de la historia el capitalismo ha modificado, ha cambiado y cómo las distintas naciones han encontrado sus particulares formas de aproximarse a él y adaptarlo. En el presente, en el sistema se debate entre la búsqueda de la eficiencia y la necesidad de una mayor equidad y sostenibilidad. Obviamente, el futuro del capitalismo va a implicar una continua búsqueda de equilibrio entre la libertad de mercado y la intervención estatal, con un énfasis creciente en la responsabilidad social y ambiental. Nuevas épocas traen nuevos retos. La tecnología en todos los campos, la aplicación del conocimiento, la robotización, los medios de comunicación, la reconfiguración de la pirámide demográfica, las nuevas estrategias mineroenergéticas, todo esto confluyen en un mundo que está integrado, gracias a la globalización, teniéndolo 24 horas despierto. Muchas gracias.